En otras noticias, en otras cosas, mi querido Toño, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera volvió a pegarle una repasada a esos periódicos que pueden ser muy famosos, pero que carecen de ética. Y lo van a volver a criticar. Y van a decir que en momentos en que el periódico Reforma enfrenta una amenaza de muerte por parte del cártel de Sinaloa por haber sobrepasado la línea en las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario le atiza a los medios de comunicación, pero es que cómo quedarse callado ante el sesgo que uno percibe, que uno ve en muchas publicaciones, Toño. El Washington Post, vamos a acabar pronto, tiene entre sus plumas a dos de los personajes más nefastos que desde el extranjero están jugando a esta idea del golpe blando contra López Obrador, y me refiero al hijo de Enrique Krause, León Krause, conductor de noticieros para Univisión en Los Ángeles, y Loretito, los montajes, Loret de Mola, en el Washington Post. Por eso, pues hasta cierto punto, que el que se lleva se aguante, ¿no? Así es, y mira, tú mencionas el Washington Post. Yo menciono el New York Times. El New York Times también tiene columnistas como Jorge Castañeda, y todos sabemos la idea de Jorge Castañeda, cercanísimo a la maestra Elbester Gordillo, por ejemplo, y a Enrique Krause. Mientras en el Washington Post está el hijo, León Krause, en el New York Times está Enrique Krause como columnista. Desde hace tiempo, y yo desde que empezaba esta situación de ver a este tipo de columnistas en el New York Times, en el Washington Post, yo lo que decía, lo que pensé fue esto, lo que reflexioné fue esto. A nivel nacional, estos dos diarios son parteaguas de periodismo y en efecto tienen muy buenas investigaciones y actúan definitivamente de manera independiente, aunque sería muy ingenuo pensar que en los periódicos no hay tendencia, porque siempre hay tendencia, pero de que se ejerce el periodismo independiente, se ejerce, hay que decirlo con todas sus letras. Sin embargo, hay una discriminación impresionante no solo contra México, sino contra otros países. Uno lo ve en sus artículos, casi nadie lee los artículos que tratan sobre México. Este artículo del New York Times de Hassan Ahmed, estaba viendo cuántos comentarios tenía, y tenía muy pocos comentarios en comparación con el resto de los comentarios que existen en el New York Times, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Tal vez los dueños, los inversionistas, los accionistas de estos periódicos, los directivos, pues simplemente dicen, con México hagan lo que quieran, y ahí sí, pues agárrense a este cabrón que es, dicen que es corresponsal de guerra, no sale en la tele, dejen lo que sea uno de los que escribe una de nuestras plumas, al cabo que qué, pues nos están diciendo que es su papá también es el gran periodista y su abuelito es gobernador de Yucatán. Pues de una vez hay que agárrense la verdad, ni nos importa lo que digamos de otros países, porque eso pues ni lo lee la gente. Nuestro principal público es Estados Unidos y por eso tienen a gente tan así, y eso es una falta de ética. Ahí, dando este análisis, creo que podemos comprobar que esta es una evidente falta de ética del Washington Post, del New York Times, porque si bien es cierto, sí ejercen un gran periodismo aquí en Estados Unidos, en cuanto al resto pues, de los países, brillan por su ausencia. Pues vamos a ver y escuchar lo que les dice, no se los manda a decir, les dice en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador a estos periódicos famosos, pero faltos de ética, dice. Por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian. El New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética. Por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad. Por eso se habla de nueva normalidad, porque ya no es
regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación. Todos tenemos que aprender las lecciones que nos está dejando la pandemia. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues ese llamado a la autocrítica, a la reflexión, bien nos caería a todos, a nivel nacional e internacional. Fíjate, Toño, que hace rato Rafa me compartía un disque reportaje, puedo decirle pseudo reportaje, de una cadena Sky News, que creo que es de Reino Unido, de por allá de Inglaterra, en el que pintan un panorama catastrófico de México que yo no sé de dónde sacan tanta imaginación. Dice el reportero que hay crematorios, hornos crematorios que no se dan abasto en México, que no, lo tienes que ver. Y dices tú, no manchen, ¿cómo pueden ser tan irresponsables para dar la nota al otro lado del mundo? Y después a uno nos cae de rebote en México y dices tú, pues ¿en dónde es este personaje? ¿Cuántas veces habrá ido a la conferencia de Hugo López-Gatell? Y me refiero a este de Sky News, solo como ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto a los reporteros del New York Times, del Financial Times, del País, en la conferencia de Hugo López-Gatell para hacer las preguntas correspondientes y poderse dar una idea de lo que está pasando? Ayer, primera vez que vemos a un reportero de Los Angeles Times cuestionando a Hugo López-Gatell. En fin, yo creo que con justa razón el presidente llama a esta autocrítica, a esta reflexión también para los medios. Y es compartida esta nota de Sky News, ¿por quién crees tú? Por Felipe Calderón. Para mí todo lo que comparte Felipe Calderón, ya en ese momento ya se descalifica. En ese momento digo ya, adiós. Felipe, si lo comparte Felipe Calderón, es que no sirve, es que seguramente es tendencioso. Y como bien mencionas, Vicente, yo no entiendo, sinceramente, cuál sería la finalidad de un gobierno de ocultar los muertos. Y me van a decir, Toño, eres muy ingenuo, pues obviamente no generar el pánico. Pero a ver, si el gobierno lo que quiere es que no salgamos, que nos quedemos en nuestras casas, que evitemos que incremente esta curva de contagios, pues nos asustaría, ¿no? Entonces la situación sería asustarnos. Y quiero decirlo así, sin que suene a papacho a Andrés Manuel López Obrador o a su gobierno, que han sido verdaderamente claros con la información, que han sido transparentes. ¿O a poco negaron que se les fue Ovidio Guzmán? ¿O a poco negaron que la situación en México en cuanto a los homicidios es terrible y sigue siendo terrible, que es uno de sus grandes escollos? No, grandes problemáticas que han ocurrido no las han negado, las han aceptado y han dicho aquí está la situación, punto número 1. Punto número 2, qué difícil resulta saber exactamente cuántos fallecidos hay, cuántos contagios hay. Eso es simplemente, se hace de acuerdo a estos establecimientos matemáticos que se hacen, estas proyecciones matemáticas, pero es cuasi imposible saber precisamente cuántas personas han muerto. Para todos los gobiernos, desde ese Suecia del que tanto están hablando en estos momentos, hasta México, donde usted quiera. Creo que es ridículo pensar que se están ocultando los muertos. No pasaría nada si nos dijeran cuántos muertos son más, ¿no? Muy bien, Toño, pues para hablar de